Dios bendiga a todos los hermanos y en esta preciosa noche estamos nuevamente en un programa más de el evangelista Dr. Franklin Cabá, Conociendo la Biblia. Y le pido las disculpas que entramos un poquito tarde debido a compromisos, ¿verdad? De nuestro trabajo. Estamos en un velorio en esta noche, pero aquí estamos en esta noche, ¿verdad? Para comenzar nuestro estudio sobre la sanidad divina. ¿Qué es la sanidad divina? En el día de hoy sabemos que nosotros que estamos viviendo en una sociedad que está totalmente enferma en el aspecto tanto espiritual, emocional como físico. En todas las áreas está una sociedad sumamente enferma. Lo vemos con los seguros, los médicos, hospitales y tantas cosas, ¿verdad? Que la gente está acudiendo porque la gente está enferma. Hay epidemias que hace tiempo no surgían, las estamos viendo en el día de hoy, ¿verdad? Y en todo esto, pues, tenemos que tocarlo porque en medio de toda esta crisis de enfermedad que existe, hay una alternativa. Hay una alternativa que la palabra del Señor la llama la sanidad y nosotros la conocemos como la sanidad divina, que está enmarcada en las Sagradas Escrituras, que hoy vamos a aprender que habla la Biblia acerca de la sanidad divina. Cuando hablamos de la sanidad divina, ¿verdad? Y saludamos a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros, muchas bendiciones. ¿Qué es la sanidad divina? La sanidad divina es el proceso mediante el cual Dios imparte de una manera sobrenatural vida, salud, fortaleza al cuerpo, ¿verdad? Y al alma que están afligidos por cualquier tipo de enfermedad. La sanidad divina fue provista tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sobre todo en el Nuevo Testamento nos enmarca y nos da la clave, ¿verdad?, de las profecías del Antiguo Testamento, cuando en la expiación, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, obtenemos la sanidad para nosotros, y más adelante la estaremos hablando con más detalle. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía, muchas bendiciones. La muerte y las enfermedades tuvieron su origen, ¿verdad? Cuando hacemos una introducción de esto, a consecuencia del pecado en la raza humana, cuando las enfermedades, las dolencias, sabemos que conducen a la muerte, ¿verdad? Lo vemos en Romanos capítulo 5, en el verso número 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que producto de las enfermedades y del pecado del hombre, ¿verdad? Y de las enfermedades de la humanidad y las dolencias, es parte producido por el pecado del hombre cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén. Se puede afirmar, ¿verdad?, que todas las enfermedades que existen son consecuencia directa de la desobediencia y el pecado del ser humano delante de Dios, del cual ningún cristiano, por más que piadoso que sea, está exento. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? No me apedré todavía, amén. Que vamos a ver que hay enfermedades que son se producen de diferentes maneras. Por tanto, Dios ha provisto, junto con la redención, amén, en Cristo Jesús, la salud para nuestras dolencias, ya sean físicas, ya sean emocionales o ya sean espirituales, amén. Entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos en esta hora, y es la siguiente: ¿por qué sana Jesús? ¿Por qué Jesús sana? Porque lo vemos en las predicaciones: Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis, vemos que en la palabra salvación, del griego soter, esa palabra tiene cuatro definiciones en el contexto griego. Significa salvación, significa liberación, significa sanidad y significa prosperidad. Esas son las cuatro definiciones que tiene esa palabra salvación en el concepto griego, ¿verdad? Entonces, a veces conocemos al Dios que salva, pero no al Dios que sana. Cuando Él en la cruz del Calvario, en nuestra salvación está envuelta la sanidad y la salvación. Siempre que usted va a escudriñar las Escrituras, va a ver que la salvación y la sanidad siempre van juntas. Cuando lo vemos en el Salmo 103,
que ahorita más tarde lo voy a tocar. Dice, porque es el que sana todas tus dolencias y el que perdona todas tus iniquidades. Lo vemos cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, en ese texto clásico, ¿verdad?, de la expiación, donde en la cruz del Calvario Cristo llevó la enfermedad y también llevó el pecado de la humanidad. Ahora bien, la pregunta que hacemos es, ¿por qué sana Jesús? Bueno, en primer lugar, Cristo sana por su compasión. En el libro de Mateo, capítulo 14 y verso 14, y si tiene una libreta, pues para que tome anotaciones de estos versos, de estos textos de la Biblia. Mateo 14, ahí dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Por qué Cristo los sanó? Cristo los sanó a cada uno de ellos porque por la compasión que Él tenía con cada una de esas personas que estaban enfermos. ¿Por qué el Señor sana en el día de hoy? Por la compasión. Amén. Porque el Señor se compadece de tantas vidas que están pasando situaciones terribles de enfermedades. Lo vemos aquí en América, y si vamos al África, donde hay tantas enfermedades, en la India, ¿verdad?, en tantos lugares donde no hay la medicina que quizás nosotros podemos tener en el día de hoy, pero son enfermedades terribles, catastróficas, y el Señor Jesucristo sana. ¿Por qué? Porque Él se compadece del dolor, de la angustia, de la necesidad que tiene el ser humano. Ese es el primer punto, ¿por qué Jesús sana? Por su compasión, porque Él se compadece, porque somos sus hijos, ¿verdad? Y se compadece de la humanidad, porque son parte de la creación de Él. El número 2, ¿por qué sana Jesús? Porque la sanidad es pan para los hijos del Señor. La sanidad es pan para los hijos de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 7, en el verso número 7, la Biblia dice, pero Jesús les dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Hablando de aquí de una mujer que tenía una niña enferma, una mujer que era sirofenisa, o sea que era una gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío, por lo tanto era una gentil, y los gentiles no se llevaban con los judíos. Por eso que el Señor Jesucristo vino a ministrarle a los judíos, no a los gentiles. Amén. Y en algunos casos se topó con algunas gentes gentiles, ¿verdad?, a los cuales Jesús hizo milagros también. Y en este caso empieza una conversación de esta mujer sirofenisa, ¿verdad?, que era de la región de Fenicia, y entonces le pide al Señor que sane a su hija. Y Jesús le dice, mira, el pan es para los hijos. El pan es para los hijos, no es para los perrillos, no es para los perros. Es para los de la mesa, para los hijos. Pero esta mujer tan llena de fe le dice al maestro, pero maestro, aún las migajas que caen de la mesa del Señor y caen al piso, amén, esas migajas los perrillos se las comen. Entonces esa mujer se está comparando como una hablándolo en términos sencillos, como una perra delante del Señor. Se bajó hasta ese nivel, ¿verdad? Pero aún los perrillos comen de esas migajas. En otras palabras, yo soy una perrita que puedo comer de esas migajas. Yo sé que esta palabra vino para tu pueblo, pero yo tengo una necesidad y de esas migajas yo quiero también comer para mí. Y dice la Biblia que Jesús dice, no he visto tanta fe en toda Israel como el que tiene esta mujer, ¿verdad? Y dijo, pues mira, mujer, vete y sea conforme a como tú has creído, así sea. Y dice que en ese momento la niña quedó sana para la gloria del Señor. ¿Por qué Jesús la sanó? ¿Y por qué Jesús sana a la gente? Porque la sanidad es pan para los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tenemos el derecho de decirle, Señor, esto es pan para mi vida, y yo quiero pan para mi vida, que es salud física para mi vida. Otro punto importante, ¿por qué sana Jesús? Tercero, porque la sanidad fue profetizada en la expiación. En la expiación, en la cruz del Calvario, allí Cristo llevó nuestras enfermedades. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso número 4, es un salmo, es una palabra profética, donde el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ya está profetizando el ministerio de Jesucristo cuando estuviera en la tierra. Y parte de ese ministerio de Jesucristo era sanar los enfermos. Por eso lo vemos en Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuche bien que esto es categórico, esto es bien categórico, este verso.
para que usted le agarre de esta palabra. Isaías 53:4 dice, Él llevó nuestras enfermedades. Por consiguiente viene una reflexión. Si Cristo llevó las enfermedades, ¿por qué tú tienes que llevarlas? Si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué tenemos que llevar a nosotros cuando Él las llevó en la cruz del Calvario? Lo que necesitamos es fe para reclamar lo que nos pertenece a nosotros, que ya fue comprado en la cruz del Calvario. Por eso dice, llevó nuestras enfermedades. Eso está en pasado. No las está llevando ni las va a llevar, ya Él las llevó. Y si Cristo llevó las enfermedades y tu enfermedad, Él las llevó en la cruz del Calvario, ¿por qué tú la estás llevando hoy? Ahí es donde necesitamos la fe para creer esta palabra que está ahí en la Sagrada Escritura, que yo estoy leyendo, Isaías 53:4. Dice, sufrió nuestros dolores. O sea que Cristo llevó los dolores de las enfermedades, los dolores de la angustia a nivel emocional y física, toda esa agonía espiritual y física. Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Dice, sufrió los dolores de nosotros. Él los sufrió ya. Y si Él lo sufrió ya, es para que tú no los estés llevando ahora. Lo que tienes que es reclamar esa palabra con fe. Amén. Decir, Señor, tú llevaste esta enfermedad y si tú la llevaste, yo me declaro sano porque yo no estoy enfermo porque tú la llevaste por mí. Y si tú la llevaste, indica que yo no tengo que llevarla ya. Esta dolencia que tengo, ya tú la llevaste allá. Por lo tanto, esos dolores, ya tú los llevaste, yo no tengo por qué llevarlo. Eso es, y estoy leyendo Isaías 53:4. Lea esto 20 veces hasta que se te meta dentro del corazón para que surja fe en tu vida. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, escucha bien, Él herido fue por nuestras rebeliones. Rebeliones, amén, las rebeliones, las rebeldías del ser humano, el orgullo del ser humano, la rebelión es rebelarse contra un Dios santo. Él fue herido en la cruz del Calvario, ¿por qué? Por todas las rebeldías nuestras, por el orgullo espiritual nuestro. Cristo murió por ese orgullo espiritual del ser humano. Nos rebelamos contra un Dios santo. Molido fue por nuestros pecados. O sea que Cristo fue quebrantado, su cuerpo físico fue quebrantado en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, no la paz de Jesús, la paz mía. El castigo de mi paz fue sobre él. O sea, para que yo tuviera paz en el día de hoy, Cristo pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario. Para que tú tengas paz. Por eso Jesús dijo cuando en su ministerio, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque el mundo da una paz, pero es pasajera, ficticia, por un rato. Que no sacia, no llena. Entonces la paz que Cristo da es una paz que llena el corazón del ser humano. Amén. Y entonces le da tranquilidad en su espíritu. Y la palabra paz es una palabra en hebreo que significa, tanto una palabra que es shalom, que significa paz, pero está otra palabra que significa un estado de tranquilidad emocional. Entonces Cristo nos dio esa tranquilidad emocional a través de la cruz del Calvario con su muerte. Y termina el verso 53:5 de Isaías, termina diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esa palabra llaga en el concepto hebreo y en el concepto griego significan franjas, listas, marcas, como los surcos que dejaba el arado cuando estaban con los bueyes, esos surcos que dejaban en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que significa ese concepto, llagas ahí, marcas o franjas o listas. O sea, lo que está diciendo que por las heridas de Cristo que dejó el látigo romano, esas heridas en las espaldas que eran zanjas, franjas de sangre, por esa herida nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Oh, gloria a Dios. Amén, qué tremenda palabra, hermano. Este verso es para uno repetirlo 1000 veces. El precio tan grande que pagó Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó un precio muy grande como para que tú estés enfermo. Cristo pagó un precio muy grande como para que tú vivas una vida alejada del Señor. Él pagó un precio muy grande por tu pecado, por tu maldad y por todas tus enfermedades. Amén, lo vemos en Isaías 53:4 y 5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando fueron a hacer la película de Jesucristo, La Pasión, don Mel Gibson,
Ellos fueron a Israel, ellos averiguaron para hacer el guión de la película, ellos consultaron a expertos en lenguas hebreas, fueron a rabinos, amén, rabinos ya ancianos, muy expertos en lenguas hebreas antiguas, para ver cuál era el contenido de esta profecía, y cómo fue que a Jesucristo, ¿verdad?, lo maltrataron. Y se queda corto la película con lo que en realidad dice la Biblia en el concepto hebreo que hicieron con Jesús. O sea, una llaga completa, él lo demolieron completo. Por eso el libro de Isaías dice, mas sin atractivo fue para que nadie lo desease. O sea, lo desfiguraron completo. Amén. El imperio romano tenía nueve formas de castigo con azote. O sea, ellos tenían 9 diferentes tipos de azotes. Unos de ellos tenían unos garfios, otros tenían unos huesos, otros tenían pedazos de metal, en fin, otros eran cueros trenzados. 9 diferentes formas de azotes, de látigos, ¿verdad? Que cuando le daban al reo y alaban hacia atrás, eso se encajaba en la piel, en la carne, y cuando alaban se iba un pedazo de carne completo, hermano. Lo que hicieron con Jesús fue algo atroz. La película de Mel Gibson, La Pasión, se queda corta como en realidad fue, según los rabinos antiguos, ¿verdad?, que han estudiado las lenguas hebreas antiguas. Fíjese, ya hay un detalle bien interesante con esto. Y a Jesús le dieron 39 azotes, porque la ley romana aplicaba, ¿verdad?, para no pasarse, para cumplir con los parámetros, le daban 39 azotes, porque esa era la ley. No podían pasar de 40, porque la ley judía también lo decía, y ellos, para no pasarse, pues le daban 39 azotes, para no pasarse de los 40, para ser justos. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí en el Medio Oriente, en la Palestina, para no pasarse. Por eso es que ahora le dan a Jesús 39 azotes. Y ¿sabe usted que hace varios años atrás, no mucho, como unos 3 años aproximadamente, hicieron un estudio en Estados Unidos de todas las compañías de seguros de Estados Unidos? Hicieron una investigación completa, ¿verdad?, a nivel nacional sobre las enfermedades. ¿Y sabe lo que reveló, ¿verdad?, en este estudio para la Comisión General de Seguros de todo Estados Unidos, seguros médicos, de planes médicos? Encontraron que solamente habían 36 enfermedades básicas. Luego, como a los 2 meses, encontraron 3 más, y la conclusión que llegaron es que hay 39 enfermedades básicas en el ser humano, y de ahí, de esas 39 enfermedades básicas, surgen todas las demás enfermedades conocidas hasta el día de hoy, que son variantes de esas 39 enfermedades. ¡Wow! Los mismos 39 azotes que Cristo llevó en la cruz del Calvario son las 39 enfermedades básicas del ser humano. Por cada enfermedad Cristo llevó un azote para decirle al ser humano: no hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. No hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. Lo que necesitamos es fe para desatar, amén, la sanidad en nuestro interior, creyendo la palabra del Señor. Que si Él dijo, por mi llaga fuisteis sanado, ya tú fuiste sanado en la cruz. Tú no tienes por qué llevarlo, tienes que caminar en esa palabra, tienes que hablar esa palabra, tienes que desatar esa palabra. Cuando la palabra cobre vida dentro de ti y empiezas a caminar en la palabra del Señor. Yo quiero hacerte un paréntesis y decirte lo siguiente: hay una verdad y hay una realidad. La verdad es que tú, la persona le dice: mira, tienes un cáncer, o tienes una alergia, o tienes cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Estás enfermo, tienes tuberculosis, tienes lo que sea, la enfermedad, y es una realidad, está ahí. Pero ¿sabes qué? Eso es una realidad, pero hay una verdad absoluta. Está la realidad, que está la enfermedad, pero hay una verdad que dice Jesucristo: por su llaga fuisteis sanado, yo te sané en la cruz del Calvario. Amén. Yo llevé toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario. Hay una realidad, pero hay una verdad absoluta. Entonces, ¿a quién yo tengo que creer? ¿A la verdad absoluta o a la realidad que me dicen mi percepción? O lo que dice mi médico, lo que dice el diagnóstico, lo que puedo percibir con mi intelecto. Eso es una realidad, y está ahí la enfermedad, y está el diagnóstico. Pero hay una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, que dice: yo te sané en la cruz del Calvario.
para que me puedas entender. Ay, quizás está pasando una necesidad, es una realidad, no tienes trabajo, estás pasando necesidad, pero hay una verdad absoluta en la Biblia que dice: yo supliré conforme a mis riquezas en gloria. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue en pan. Es la verdad absoluta. Entonces, yo en cuál área yo me muevo, basado en la percepción, en las realidades, o en la verdad de Dios absoluta, en lo que habla Dios. Cuando empiezo a caminar en lo que habla Dios y no en las realidades que puedo ver con mis ojos físicos, entro en la dimensión de la fe a creerle a Dios, y ahí es donde Dios se glorifica en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Principio fundamental. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Gloria al Señor. ¿Por qué sana Jesús? Ahí estamos hablando. Fíjate que el resultado de esta profecía de Isaías 53, versos 4 y 5, lo vemos el cumplimiento en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, ¿verdad? Ahí vemos cuando en el Mateo 8:16, ahí dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra los echó fuera a los demonios, y sanó a los enfermos. Y Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ves? Esa palabra ahora, 700 años después, se cumple en la persona de Jesucristo, cuando él, Jesucristo, está sanando a los enfermos y libertando a los cautivos. Ahí se cumplió esa palabra, y se cumple en el día de hoy delante de nosotros. Por eso el que quiere sanarte en el día de hoy, él quiere restaurar tu vida en el día de hoy. Amén. Otro punto: ¿por qué sana Jesús? Cristo sana para revelar la gloria del Padre. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, verso 30, ahí dice, hablando la palabra: y se le acercó mucha gente, y le trajeron cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos, y los pusieron de pie delante de Jesús, y Jesús los sanó. Dice de manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos ser sanados, los cojos andar, los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Para qué sana Jesús? ¿Por qué sana Jesús? Para que la gente glorifique al Dios Todopoderoso y le dé la honra al Dios Todopoderoso. Por eso es que Él quiere sanar, para que sea glorificado su nombre. La quinto punto: ¿por qué sana Jesús? Amén. Para manifestar su misión. Para manifestar su misión. En una ocasión Jesucristo dijo: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Entonces Cristo sanaba a la gente. ¿Para qué? Para que creyeran a las obras. ¿No quieren creer a mi palabra? Pues con los milagros que yo hago, ustedes van a creer que yo soy el Hijo de Dios. Amén. Y que el Padre está en mí. Cristo sanaba y sigue sanando para manifestar de que Él vino a la tierra a perdonar los pecados y a sanar los enfermos. Amén. Ahora vamos a ver el propósito. Otro punto de las enfermedades era, o por qué sana Jesús también, para deshacer las obras del diablo. Cristo sana para deshacer las obras del diablo. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea que parte del propósito de Jesucristo sanar es deshacer las obras del diablo que oprimen a tanta gente, a muchas vidas. Y eso es parte ahí entra parte también de la sanidad divina. Ahora vamos a ver otro punto importante. La voluntad de Dios es que usted esté sano. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo, porque nunca es el propósito, ni nunca en la Biblia fue el propósito de Dios que el hombre estuviera enfermo. La enfermedad viene cuando el hombre peca, cuando Adán pecó y Eva pecaron, entonces entró la muerte y entró la enfermedad al mundo, a la humanidad. Porque Adán no se enfermaba nunca, Eva no se enfermaba nunca, eso no existía en el paraíso, en el huerto. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que tú estés sano. Dios le dijo al pueblo que si guardaban sus mandamientos, ninguna enfermedad vendría sobre de ellos. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, dice la Biblia: y dijo Dios: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hablándole el Señor, ¿verdad?, a través del profeta Moisés: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído
a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow, mira qué tremendo. La voluntad de Dios es que estén sanos. Pero cuando el hombre deja de guardar los mandamientos del Señor, cuando el hombre deja de hacer lo recto delante de Dios, amén, de guardar los estatutos de Dios, entonces que vienen las enfermedades. Por eso ahí le estoy hablando, Éxodo 15:26. O sea que si tú guardas los mandamientos, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, si tú guardas los mandamientos, si tú escuchas mi voz, amén, pues hay mucha gente enferma porque no escucha la voz de Dios. Si tú haces lo recto delante de mis ojos, y tú y le pones oído a los mandamientos, a la palabra, y guardas mis estatutos, o sea, guarda mis ordenanzas y lo que dice la palabra de Dios, dice, ninguna de estas enfermedades que yo le envié a los egipcios, ¿ves que Dios también envía enfermedades también? Como castigo o por desobediencia. Y ahorita lo vamos a hablar por qué llegan las enfermedades. Porque hay unas causales porque no hay efecto sin causa, por qué llegan las enfermedades. Y ahí categóricamente Dios le dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es imperativo. Yo soy Jehová tu sanador, tu médico personal. Oh, gloria a Dios. Dios es tu médico personal. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el que te sano. Envío la enfermedad, pero también la sano y la curo y la quito y la desaparezco, porque yo tengo el poder, amén, dice Dios, de quitar toda enfermedad, porque Dios es el Todopoderoso. Amén. La voluntad de Dios no es que tú estés sano. Cuando se violan esos mandamientos, cuando se violan y entra en desobediencia, entonces son puertas que se abren para entonces llegar a enfermedades. Un leproso le dijo a un momento dado a Jesús, le dijo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y el leproso le dice, yo quiero ser limpio. Y Jesús le dijo, sé limpio. Yo quiero que tú estés sano, porque esa es la voluntad de Jesús, que la gente esté sano. Amén. Y Jesús le dijo, yo quiero ser limpio, yo lo deseo, yo quiero que esté en salud. Amén. Entonces la sanidad divina es parte de los beneficios de Dios. En el Salmo 103, y le estoy dando muchas citas para que vea que es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es infalible, amén, es soberana. Podremos argumentar muchas cosas, pero la palabra de Dios no podemos refutarla. Dice, la sanidad divina es parte de los beneficios de Dios para cada uno de nosotros. En el Salmo 103, del 1 al 3, ¿qué dice ahí? Dice, bendice alma mía, el rey David hablando, bendice alma mía Jehová. Él está haciendo una introspección, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, tus pecados, tus maldades. El que sana todas tus dolencias. Ve que ahí siempre la salvación y la sanidad siempre van juntas. ¿Qué está diciendo David ahí? Está expresándose su alma, su espíritu, están expresándole a Dios lo que él le está diciendo, mira alma mía, no te olvides que es el que te sana. Alma mía, no te olvides que es el que te bendice y te prospera y en todos los beneficios. No te olvides de todos los beneficios que Él te da. Mira, alma mía, Él es el que perdona todos tus pecados. Alma mía, es el que sana todas tus dolencias. Amén. Porque son los beneficios de Dios para cada uno de nosotros, que estemos, amén, sanos, físico, espiritual y emocionalmente. Alabado sea el Señor. Otro punto importante, Jesús le encomendó a los discípulos el ministerio de sanidad divina. En el libro de Marcos, capítulo 6, versos 12 y 13, la Biblia dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Jesús le encomienda a los discípulos el ministerio de sanidad divina. Escuche bien, hago un paréntesis para aclarar este punto. Los discípulos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Ellos tenían autoridad, pero no tenían poder. Amén. Dos cosas importantes. Ellos tenían autoridad, pero no tenían poder.
Jesús es el que le delega autoridad y le dice, vayan, yo les doy autoridad sobre los demonios, yo les doy autoridad a ustedes sobre los espíritus inmundos, yo les doy autoridad a ustedes sobre los enfermos, porque todavía no había venido la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bajo esa autoridad, bajo el nombre que Jesús le da, amén, ellos echaban fuera demonios, oraban por enfermos y se sanaban en el nombre de Jesús cuando ellos lo hacían. Pero ahora luego cuando Cristo se va para el cielo les da otras instrucciones y les dice, ahora vayan al aposento alto hasta que sean investidos de poder, de potencia, dinamis en griego, dinamita, explosión, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Yo les di autoridad, pero ahora necesitan poder. Amén, porque cuando yo estoy aquí, tienen la autoridad delegada, yo estoy con ustedes, le estoy dando esa autoridad porque yo estoy aquí, pero cuando yo me vaya, entonces necesitan poder para poder ejercer esto que están haciendo ahora, a través del Espíritu Santo, autoridad y poder. Amén. Eso es para explicarle un poco estos versos cuando ellos iban y predicaban, amén, y la gente se sanaba. Fíjese que esto también, la sanidad divina, fue una ordenanza que el Señor le dio a la iglesia. La sanidad divina se le ordenó a la iglesia. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, del verso 13 al 15, ahí dice las Sagradas Escrituras, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, una pregunta. ¿Está alguno afligido en medio de ustedes? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Mira qué interesante. O sea que aquí está el antídoto para una persona que está afligida, triste, acongojado. Amén. Que no siente alegría, que no siente ese gozo y esa paz en su alma, que está en una aflicción, en una agonía de espíritu, casi a punto de caer en una depresión. Aquí está el antídoto. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Si estás pasando esta situación, tristeza, angustia, depresión, ponte a orar, porque ese es el antídoto, lo dice la Biblia. Haz oración. Si alguno está alegre, estás tú contento, estás feliz, ¿qué dice la Biblia? Pues que te pongas a cantarle al Señor y a alabarle al Señor en medio de esa alegría. Canta al Señor porque el Señor se agrada cuando te ve feliz, cuando te ve alegre, amén, en tu corazón. Gloria al Señor. Seguimos leyendo, Santiago 5:14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Otra pregunta. Amén. La tercera pregunta que habla Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí está la clave. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahí me detengo. Si alguno está enfermo, muchos cristianos están enfermos, dice, aquí no ha aparecido el pastor, aquí no ha aparecido el hermano, no ha aparecido el diácono a orar por mí, la iglesia no me visita, nadie viene, el pastor no viene a orar por mí. No es que la Biblia no dice que el pastor tiene que ir a tu casa a orar por ti. Amén. Ahí la Biblia lo que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quién le toca llamar a los ancianos? Te toca a ti que estás enfermo. Tú eres el que está pasando por la crisis. A ti es que te toca llamar al pastor, llamar a los diáconos de la iglesia, a los que tienen el ministerio de sanidad divina. Amén. A los ancianos. Llama a los ancianos de la iglesia y dice, y que oren por él, por el que está enfermo. Amén. Y ungiéndole con aceite, allí está el método, ungirlo con aceite, orar por él después que se unge con aceite, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa está la clave. Oh, gloria al Señor. Mire qué fácil es los pasos de la iglesia primitiva para la sanidad de los creyentes. Amén. Llamar a los ancianos de la iglesia, ungir a esa persona con aceite, orar por él en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? En Santiago 5:15 dice lo siguiente. Dice, y la oración de fe, amén, no de una oración incrédula, la oración de fe salvará al enfermo. Esa palabra salvará, porque siempre en la connotación hebrea, la salvación y la sanidad siempre van juntas. En otras palabras, lo que está diciendo, esa oración de fe salvará, sanará, restituirá, amén, completará todo a esa persona como ente cristiano, y el Señor lo levantará. Eso es categórico, dice, no lo vaya a dejar ahí, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, o sea que si esa enfermedad fue por pecados que cometió, también le van a ser perdonados. O sea que esa oración tan poderosa de los ancianos,
Por eso que hay que tener en grande estima a los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos no son los viejitos, son los líderes espirituales que llevan mucho tiempo en la iglesia o personas maduras en la fe que saben, amén, lo que es la obra del Señor, que saben lo que es el Señor, que saben lo que es la sanidad divina, lo que saben lo que es el poder de Dios, gente de oración, gente de ayuno, gente de consagración profunda. Esos son los ancianos, amén, gente profunda en la Sagrada Escritura. Pues ahí dice, esa oración de esos ancianos con fe, amén, no solamente va a sanar al enfermo, sino que los pecados que haya cometido le serán perdonados también y será restituido espiritual y emocionalmente y físicamente. Mire qué poderosa es la palabra del Señor, amén. Eso es la ordenanza para la iglesia. ¿Dónde más vemos todo esto? En la gran comisión que el Señor Jesucristo le diera a la iglesia. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me detengo aquí otra vez. Esta es la comisión que Cristo le dejó a la iglesia. Amén. A los santos del Señor, a nosotros, la iglesia de Cristo. Y dice ahí, estas señales seguirán. No dice ahí estas señales fueron. Estas señales fueron los que siguieron a los discípulos. Esto no fue más que para los discípulos, como que pretenden muchos concilios, ¿verdad? Y muchas iglesias que quieren establecer y decir que eso era más que, los milagros eran más que para los discípulos, que eran los únicos, que los milagros no existen en el día de hoy. Óigame, pero ¿cómo usted va a decir que Dios no puede sanar en el día de hoy? Usted está limitando a Dios, que Dios no tiene poder. Un Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, el firmamento. Ahora no puede echar para afuera un chispo de cáncer. No puede ponerte a caminar. No puede ponerte muelas nuevas. No puede, amén, desaparecer hernias, tumores, cánceres, sinusitis, migraña. Para Él no hay nada imposible. Si Él es el creador del universo. Y Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación. El mismo que sanó ayer, sanará hoy y sanará mañana. El Todopoderoso lo que necesita es fe para reclamar la sanidad que Él compró por ti en la cruz del Calvario. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y el que sabe gramática sabe que está eso en un verbo indefinido. Amén. Futuro indefinido. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Porque las señales son para el que cree. El que no cree, pues no va a haber nada. Si usted no cree en sanidad divina, usted nunca va a ver un milagro. Si usted no cree en que hay que expulsar los demonios, usted nunca va a ver una persona liberada, porque usted no cree. Pero esto lo va a ver el que cree, porque el mismo Jesús lo dijo. Para el que crea va a ver esto. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús atamos los demonios o suelta esa vida, los demonios se tienen que ir, porque Cristo delegó esa autoridad a nosotros, la iglesia. Aleluya. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Mucha gente y muchas iglesias no creen en el hablar en otras lenguas. Amén. Si Jesús dijo, estas señales seguirán. ¿Y cuál es una de las señales de los creyentes? Amén. ¿Qué van a seguir? Pues que vamos a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu nos da que hablasen. Y eso está en 1 Corintios, capítulo número 14. Ahí habla de lo que es el don del hablar en otras lenguas. Lo que pasa es que la gente lee la Biblia rebuscada para lo que le conviene. Oh, gloria al Señor. Dice que tomarán en las manos serpientes y beberán, y si bebieren cosas mortíferas. No es que yo coja serpiente. En ese tiempo, en esa región de Israel, sí habían serpientes. Amén. Pero que está diciendo que si en un momento dado viene, te encuentras un peligro, ya sea que un veneno, o una serpiente, o cualquier animal venenoso, o que te den veneno, no te va a pasar nada, porque Dios te va a cuidar. Amén. Porque Dios es el Dios de la vida y nada te va a pasar. Nada te va a hacer daño. Y sobre los enfermos pondrán, eso está en futuro, lo que hacemos nosotros ahora, la iglesia, están hablando Jesús, sobre los enfermos pondrán sus manos. Amén. ¿Y qué pasa? Y sanarán. Por eso es que ponemos las manos sobre los enfermos. Este es el método bíblico. Lo que mucha gente no se sana porque no hacemos el método bíblico. Nos paramos a muchas iglesias, lo que hacen es, pase el hermano tal a orar por los enfermos. Lo primero, que el hermano que ponen a orar no tiene el don de sanidad divina. Es lo primero. Lo segundo, no saben si el hermano oró ese día o lloró, o amén, o está en el espíritu, o no saben ni lo que es de don de sanidad divina. Lo que vas a llenar un hueco ahí de hacer una oración mecánica.
Pero ni él mismo cree en la sanidad divina. El que tiene que orar por sanidad divina son los ancianos o los que tienen el don de sanidad divina, que es uno de los 9 dones que imparte el Espíritu. Son la gente que tiene que orar por los enfermos en las iglesias para que la gente se sane. No a cualquiera por ahí ponen, ahora usted pase aquí y ore por los enfermos. Y el hermano tenía la mente en Belén. Entonces pasen para que le oren. La gente dice pase para que me oraran. Los enfermos pasan al frente de las iglesias para que le oren, no para ser sanado. Pasa para que le oren. Pues regresan a la banca enfermos, orados, como digo yo. Alaba lo que él vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora vamos a ver por qué motivo vienen las enfermedades. Esto es bien importante. ¿Por qué vienen las enfermedades? Vienen por muchas causas. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 16. Y este estudio pues lo hice pensando en esto, para que usted tenga citas bíblicas, las anote y las busque con calma. ¿Por qué vienen las enfermedades? Por muchos motivos. Vienen por el número 1, las enfermedades son identificadas de parte de Satanás, que eso es el principal causante de las enfermedades. En Lucas capítulo 13, en el verso 16, Lucas 13, 16 dice, y allí había una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. Escuche bien cómo estaba dando la palabra. Una mujer que hacía 18 años que estaba atada por un espíritu. Escucha bien, un espíritu de enfermedad. Ve que enfermedades son provocadas por espíritus. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. En el tiempo de hoy, que era una escoliosis y 20,000 cosas, dicen los médicos. Pero Jesús le está diciendo, eso es un espíritu maligno que tomó parte de su cuerpo y la oprimió y la llevó a estar así encorvada. ¿Para qué? Para oprimirla a nivel físico y emocional. Dice, y cuando Jesús la vio, estoy hablando en Lucas capítulo 13, verso 12, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, si Jesús le dice libre de tu enfermedad, era porque eso es una atadura. Porque nadie con enfermedades vive feliz. Son ataduras para el cuerpo físico. Y Jesús ahora le dice, eres libre de esa enfermedad. Y puso las manos sobre ella. ¿Ves que Jesús puso las manos? Eso fue lo que él nos enseñó, que pusiéramos las manos sobre los enfermos. Y hoy en día no lo hacemos, lo que pasamos un micrófono y hacemos una oración general, pero el método bíblico es que vengan los diáconos, vengan los que tienen el don de sanidad divina y unjan con aceite y nos pongan la mano, amén, y oren y reprendan la enfermedad para que ocurran los milagros. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese es el método bíblico, aunque muchas veces lo hacemos cuando hay mucha gente y oramos por todo y Dios se glorifica, amén, porque es la fe lo que mueve la mano del Señor. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Eso es parte de lo que hace un milagro de parte de Dios, que glorifica a Dios. Hay gente que por ahí hay muchos espiritistas y brujos y dicen, yo sanfolle para que me sane fulano. Esos nunca le van a dar la gloria a Dios. Y dicen, yo te sané, yo te curé, los espiritistas y los brujos y los hechiceros, porque no le dan la gloria a Dios, porque esos son demonios, a través de los demonios que operan esas señales. Pero el milagro que viene de Dios siempre tiene que darle la gloria a Dios, porque es Dios que lo hace, porque ninguno de nosotros tenemos poder para sanar a nadie. Amén. El único que sana es Jesucristo, que llevó nuestras enfermedades en la cruz, y a través de la fe en su nombre, Él es el que hace el milagro. Cuando nosotros desatamos la fe y decimos, en el nombre de Jesús, en el nombre del nombre poderoso de Cristo, sé sano ahora mismo. Pero el que sana es Jesucristo, no somos nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que Jesús le puso la mano y esta mujer quedó sana instantáneamente. Y luego el Señor le dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la ató con esa enfermedad? Dice Satanás. Son palabras de Jesús, no palabras mías. Estoy en Lucas capítulo 13, versos 15 y 16. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debió desatar de esas ligaduras en un día de reposo? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Gloria al Señor. También vemos que la enfermedad puede venir por desobediencia, cuando hablamos ahorita en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, ¿verdad? En adelante, y el capítulo 15, todos estos versos, dice que cuando el pueblo desobedeció, vinieron las enfermedades sobre cada uno de ellos. ¿Por qué también vienen las enfermedades? Cuando hay una relación directa con el pecado,
y pecados que no son confesados, vienen las enfermedades. Amén. Cuando en el libro de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y después Jesús lo halló en el templo, aquel muchacho que el Señor había sanado, aquel ciego. Ahora Jesús lo encuentra luego, más tarde, lo encuentra en el templo y Jesús le dice al muchacho, mira, tú has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor sobre ti. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú fuiste sanado porque estabas haciendo cosas pecaminosas. Estabas en pecado y haciendo cosas pecaminosas y vino esa enfermedad sobre ti. Mira, fuiste sanado, yo te sané, pues mira, no vuelva a pecar más para que no te venga otra cosa peor. O sea que el pecado produce maldiciones de enfermedad sobre el cuerpo humano. Alabado sea el Señor. ¿Por qué otras vienen las enfermedades también? Vienen también por participar de la Santa Cena, indignamente de tomar la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 29 al 30. Ahí nos habla cuando Pablo está hablando y dice, cuando muchos toman la cena del Señor, la Santa Cena, indignamente, ¿verdad? Dice, sin confesar la falta, con pecados delante de Dios. Amén. Pecados que tiene personas pendientes con otras personas. Por eso la Biblia dice, confesaos la falta los unos a los otros para que seáis sanados. Porque una persona que tiene un conflicto con otra y no ha pedido perdón o no se han pedido perdón o una de las partes, otro, ¿verdad? Y no ha perdonado a una parte, entonces eso trae enfermedades, dice la Biblia. Por eso Pablo dice, confesaos la falta los unos a los otros para que seáis sanados. O sea, cuando hay un espíritu no perdonador en el corazón, eso lo que trae son enfermedades sobre el cuerpo humano. Personas que no han perdonado a otros, faltas que han cometido y no las han confesado delante del Señor, pecados que han cometido y no le han pedido perdón a Dios por esos pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y por ende vienen enfermedades. Otro punto por los cuales vienen las enfermedades son por el descuido de la salud. Amén. Cuando la persona descuida la salud, Dios nos ordenó a nosotros cuidar nuestro cuerpo, hacer hábitos, amén, que sean saludables, no hábitos que destruyan nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Cuidar lo que comemos, la nutrición, el alimento, no comer de una forma exagerada, no ser glotones. La glotonería es pecado delante de Dios. En el libro de Filipenses dice, hablando de Pablo, dice a los de Filipenses, cuyo Dios es el vientre. Porque ese era su Dios, el comer y el comer y el comer y el comer. Y eso es pecado, eso se llama gula, eso es un espíritu que pone a la gente a comer insaciablemente. Y usted come por placer. Si usted come por placer, se muere. Usted tiene que comer por salud, para alimentar su cuerpo físico. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que conservarlo en salud. Pero vemos cristianos comiendo y comiendo y comiendo cuando se le olvida que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tiene que cuidarlo. Ese cuerpo no es suyo, tiene dueño, es el Espíritu Santo. Y si usted sigue comiendo desmedidamente, come, sin medir y poner cuchillo a su garganta, usted está destruyendo su cuerpo, porque ahí van a salir diabetes, los niveles de azúcar se van a subir, los niveles de grasa, los niveles de triglicéridos, colesterol y 20 miles de cosas van a llegar a enfermedades, porque usted comer desmedidamente, por no tener control de las cosas y de los alimentos que come. Como yo dije en una ocasión, una persona oraba para que Dios le bajara los triglicéridos y el colesterol, pero se oró por él, pero luego que se lo oró por él, Dios lo sana, pero ya el otro día estaba comiéndose 4 alcapugias y con 4 tostones llenos de grasa. Eso es pecar y eso es tentar al Señor. Amén. Dios hizo el milagro y ahora usted revoca ese milagro dañando su propio cuerpo. Y eso se llama desobediencia delante del Señor. Y Dios te ve a ti igual que ve a aquel adicto a droga. Aquel adicto a droga destruye su cuerpo con droga. Aquel destruye el cuerpo con alcohol, es un alcohólico y destruye su cuerpo con alcohol, con cigarrillo, con drogas y 20,000 cosas. Destruye su cuerpo cuando la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues mire, ellos lo destruyen con drogas, alcohol y 20,000 cosas, y tú lo estás destruyendo con grasa, con exceso de sal, con exceso de azúcar. Tú estás destruyéndolo igualmente, y Dios te ve igual que te ve el adicto a droga. Ambos están destruyendo el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tú tienes que cuidar tu cuerpo. Amén. Tienes que tener limpieza, tienes que tener higiene, tienes que mantenerte físicamente activo.
Amén. Pero si tú descuidas las leyes de este cuerpo, hay unas leyes que Dios hizo para este cuerpo. Amén. Yo no puedo tirarme cuando hay un frío intenso o en la nieve, tirarme sin camisa porque voy a coger un resfriado, una pulmonía y me voy a morir. Amén. Yo no puedo brincar de una altura alta porque me voy a romper las piernas. O sea, Dios hizo unas leyes para este cuerpo físico que yo no las puedo violentar. En el momento que yo las violento, ahí voy a provocar enfermedades. Yo soy el que las estoy provocando cuando estoy abriéndole puertas al enemigo para destruir mi cuerpo por no ser sabio. Amén. Le abrí una puerta al enemigo para que me destruyera y me cortara antes de tiempo. Cuando la Biblia dice que la edad del hombre son 70 años y en los más robustos 80 y es trabajoso. Pero la edad del hombre que tú ibas 70 años mínimo, lleno de salud, de vigor, de energía y de fortaleza y más todavía. Amén. Pero si tú no tienes un cuidado en tu cuerpo físico, vas a morir antes de tiempo y Satanás te va a cortar tu vida antes de tiempo porque le abriste puertas a él para que él entrara con espíritus de enfermedad y violentara ese cuerpo y murieras antes de tiempo. Por lo tanto, tienes que cuidar tu cuerpo. Amén. Cuidarlo, mantenerlo, darle seguridad. Amén. A este cuerpo. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Amén. Muchos se enferman. ¿Sabe por qué? Porque desconocen las promesas de la palabra del Señor. Amén. O las saben y no las aplican. Y otros, por la incredulidad, se mantienen así. Porque no le quieren creer a Dios. Cuando Dios quiera, pues aquí estoy como Dios quiera. No, Dios quiere verte lleno de salud. Tú eres, pues, amén, por no creerle a Dios. Porque Él está en la palabra. Y en la palabra no puede mentir porque Dios no puede decir embuste. Y si la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador, tú tienes que creerle a Dios y desatar esa sanidad sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Que van a llegar enfermedades? Sí, pueden llegar las enfermedades al cristiano en un momento determinado, porque Dios así lo permite, como permitió en el caso de Job. Y pues hay un montón de versos en la Biblia que sí Dios permitió en ciertos momentos dados, amén, enfermedades. ¿Por qué? Porque era el momento de partir, como el profeta Eliseo se enfermó de los pies y con eso murió, porque era el momento de partir. El apóstol Pablo le llegó una enfermedad, amén. Porque el apóstol Pablo decía, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Sí, puede llegar una enfermedad a un cristiano, pero yo tengo que ver por qué está la enfermedad. Si es porque Dios me está probando, si es un ataque del maligno, si es porque yo descuidé mi salud, amén. Si es porque yo estoy en murmuración, en crítica, o porque si tengo un pecado no confesado, yo tengo que buscar la causa por la cual llegó esa enfermedad para entonces orar y pedirle a Dios por ella. Amén. ¿Para qué? Para que salga. El apóstol Pablo decía, ¿quién se enferme y yo no me enfermo? Porque el apóstol Pablo dijo en una ocasión, tengo un aguijón en mi cara y 3 veces le he pedido al Padre que me sane, pero me ha dicho, bástate mi gracia. Porque la enfermedad que tenía el apóstol Pablo era que su vista estaba dañada. Y hay una enfermedad, que ahora se me olvida el nombre, se me escapa de la mente el nombre de la enfermedad, que usted ve las letras bien grandes y tiene que escribir bien grande. A veces que para escribir una letra coge toda una página y eso es una enfermedad en la vista. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, 3 veces he pedido al Padre porque ha venido de Satanás un aguijón que me abofeteó en la cara porque eran los ojos. Por eso dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Que más tarde los de Gálatas le dicen, los de Filipenses o de Gálatas, uno de estos dos, no recuerdo ahora lo cual de ellos, le dice, vosotros quisisteis sacar vuestros ojos para dármelos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos veían al apóstol Pablo, un apóstol de ese calibre, al verlo esa condición en los ojos, y ellos hasta querían quitarse los ojos para dárselos a él, para que él siguiera para adelante. Por eso dice, vosotros quisisteis sacar vuestros ojos para dármelos a mí, dice el apóstol Pablo. Porque era una enfermedad en los ojos, ese era el aguijón que él tenía. Que le obstaculizaba escribir, le obstaculizaba pues moverse y seguir haciendo la obra del Señor. Por eso era que él tenía personas que escribían cuando él dictaba y otro era el que escribía, porque él ya no podía escribir. Amén. O sea, esto es bien importante, que nosotros lo podamos entender. No podemos violentar nuestro cuerpo físico. Otro punto importante es, honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que honrar a tus padres. Y cuando tú honras a tus padres, le brindas el respeto, la educación, el amor, la ternura, compartes con tus padres, tus días serán alargados en la faz de la tierra. Vas a vivir muchos días en la tierra. O sea que no te vas a morir joven.
Y cuando llega alguna enfermedad, decir, Señor, tú sabes cómo yo he vivido, yo he honrado a mis padres. Y por lo tanto tu palabra dice que si yo honro a mis padres, mis días serán muchos y serán largos. Así que yo reclamo esta sanidad porque yo he honrado a mis padres. Aleluya, qué tremendo es esto, hermano. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y serán alargados tus días en la faz de la tierra. Eso es una promesa, un mandamiento con promesa, que el Señor te va a extender la vida. Por lo tanto, las enfermedades no te van a tocar cuando tú honres a tu papá y a tu mamá y le brindes tu respeto, el amor, el cariño. No que vayas a verlo cuando esté en una funeraria para llevarle una corona. Eso ya no necesita nada de eso. Amén. Esos chavos de la corona, lo que necesitas ahora es medicina, lo que necesitas ahora es un litro de leche, que le lleves algo y compartas con él un rato. Amén, porque vendrá un día cuando ya no lo vas a ver y ya no vas a compartir con él. Aprovecha ahora, aprovecha a tus padres, honra a tus padres y por lo tanto tus días serán largos aquí en la tierra. Termino diciendo, la sanidad es pan para los hijos del Señor. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados y el Señor quiere sanarte en el día de hoy. En estos momentos, amén, quiero hacer una oración por ti. Amén, sentido en mi corazón orar por ti. Ahí donde tú estás y donde me estás mirando en esta hora, si quieres poner tu mano sobre tu celular, puedes ponerla. Amén. Si no, pon tu mano en la parte que tienes afectada. Yo voy a orar. Yo creo en la sanidad divina porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Amén, porque la sanidad es importante y Cristo sana. Yo creo en la sanidad divina. Amén. En este momento oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te presento a todos aquellos hermanos, amigos que me están viendo en esta hora a través de estas redes, Señor, a través del Facebook. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú pongas tu mano de salud, tu mano curativa sobre cada uno de ellos. Tu palabra dice que oremos por los enfermos, que tú les sanarías. En esta hora yo le he hablado tu palabra, le he dicho, Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de la sanidad? Que tú has prometido sanar los enfermos, porque tú pagaste un precio muy grande por ellos en la cruz del Calvario. En esta hora, Señor, yo envío tu palabra sobre ellos y declaro sanidad sobre esas vidas ahora. Cáncer desaparezcan, hernias, tumores, sinusitis, migraña. No importa el nombre de la enfermedad, para ti no hay nada imposible, porque tú eres el todopoderoso Dios. Reprendo todo espíritu de enfermedad de los cuerpos. Reprendo toda enfermedad ahora de cada vida que está enferma y declaro sanidad en esta hora. Que el fuego de tu Espíritu Santo toque sus vidas en esta hora y la salud de Dios empieza a fluir en sus vidas ahora. Pon nervios en su lugar en esta hora, Señor. Pon curvatura en esos pies planos. Pon oro y plata en esas bocas, Señor, en las muelas. En el nombre de Jesús, la vista, Señor, que las reciban nuevas. Oídos nuevos, tímpanos nuevos. Que el cáncer desaparezca, las hernias, los tumores. No importa la enfermedad. Tú eres poderoso para sanar en esta hora. Lo creemos y lo desatamos en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y termina esta edición de su programa Conociendo la Biblia con su hermano el evangelista Dr. Franklin Cava. Y recuerda, amén, darle de repartir, amén, y reproducir este video a todas tus amistades. No tengas temor, dale, reprodúcelo a todas tus amistades para que prediques la palabra del Señor. Porque un día el Señor te va a pedir cuenta, amén, de esta palabra. Y tú tienes que repartir la palabra del Señor. No vas a predicar, no vas a buscarlas por las casas, no evangeliza. Pues nosotros lo hacemos, pero tú junto con nosotros, dándole un like, le envías esa palabra que puede ser de mucha bendición para muchas vidas que están en necesidad en esta hora. Y tú vas a ser un agente de cambio y de bendición para muchas vidas. Así que Dios me les bendiga. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hoy hicimos una excepción porque estaba en un velorio, tuve que predicar en un velorio, ¿verdad?, de uno de nuestros pacientes y tuve que estar allí ministrando y empezamos un poco tarde, pero el próximo miércoles estamos a las 7 de la noche en una edición más de su programa Conociendo la Biblia con su hermano el evangelista Dr. Franklin Cava. Bendiciones y adelante. Recuerda, Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene pronto. Bendiciones.